Hola, yo soy Néter Pinedo. Bienvenidos a Gerencia Social. En este episodio abordaremos la importancia del seguimiento y evaluación de las políticas y programas sociales. Si tú estás involucrado precisamente en estos temas, no te pierdas el episodio de hoy de Gerencia Social. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Gerencia Social, el programa líder de la Escuela de Posgrados a través de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy en Gerencia Social nos hacemos la siguiente pregunta en este episodio. ¿Cómo podemos asegurar que las políticas y los programas sociales puedan llegar a cumplir de manera efectiva con sus objetivos para garantizar un real impacto positivo y sostenible en nuestras comunidades? ¿Qué herramientas son importantes para hacer un seguimiento y evaluación? Bueno, esas preguntas hoy las vamos a abordar porque estamos en vivo y en directo desde las instalaciones del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y me acompaña y tenemos el honor de presentar en Gerencia Social al doctor José Velázquez Hurtado, director general de Seguimiento y Evaluación en el MIDIS. Quiero contarles además que el doctor Velázquez Hurtado es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Cayetano Heredia y espero pronto también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Velázquez Hurtado, un gusto saludarlo. Bienvenido a Gerencia Social. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Néter, un placer estar en este espacio. Un saludo a todas las personas que hoy se están conectando. Muchas gracias. Muy bien, empecemos por el inicio. ¿Por qué es importante conocer de seguimiento y evaluación en el contexto de programas y proyectos sociales, doctor? Excelente pregunta. Podemos iniciar comentando que toda intervención relacionada a la población va a requerir en el proceso de implementación un diseño. Correcto. Ir posteriormente a la implementación y ver si esa implementación obedece al diseño y obtiene el resultado esperado. Y para eso, una herramienta fundamental es la de seguimiento y evaluación. Con seguimiento puedo, por ejemplo, ver si todo lo que se había programado realizar se viene realizando de manera efectiva y en la oportunidad que inicialmente había sido planificado. Y en la evaluación, por ejemplo, puedo ver si todos los procesos se realizan de manera correcta y nos van a llevar estos procesos a resultados a corto plazo esperados y estos resultados a corto plazo a su vez a resultados intermedios en un tiempo inmediato y si tienen el impacto esperado en la población. Un buen sistema de ese tipo nos va a permitir retroalimentar cualquier toma de decisiones en un momento oportuno y poder corregir cualquier error que se haya incorporado en el camino. Doctor Velázquez, hay algunos especialistas que mencionan de que le dan más foco al tema de la evaluación y no reconocen el tema del seguimiento. Y hay otros que sí manifiestan que si se va a evaluar, se tiene que hacer seguimiento. ¿Usted qué opina? ¿Los dos tienen que ir de la mano? ¿Los dos procesos deben darse? ¿O al final, ¿no es cierto?, juntos pero no revueltos? Los dos tienen que darse. Ok. Y ambos enfoques son totalmente complementarios. Cuando uno ve cómo obtener un resultado determinado, tiene que asegurarse que existan las condiciones para que ese resultado se produzca. Si yo voy a verificar que el resultado se cumplió en una evaluación y recién al momento de hacer la evaluación voy a percatarme de que no obtuve el resultado, la pregunta es, durante el proceso de implementación que hice para poder verificar que realmente todas las acciones se estaban dando en el tiempo esperado, en la cantidad esperada y en la calidad esperada. Por eso es que los resultados pueden verse con una evaluación, como hay evaluaciones también en un momento anterior con las evaluaciones de procesos, pero el seguimiento nos permite tener información periódica, oportuna, continua, que nos permite identificar cuellos de botella y dar una solución inmediata antes de tener los resultados en la evaluación y de pronto percatarme que no he tenido el alcance suficiente en los resultados. Ahí está, importantísimo. ¿Podemos hacer una diferencia entre evaluación de proceso y evaluación de impacto? ¿Cuál es la diferencia ahí, doctor Velázquez? Perfecto, ambas son complementarias. Correcto, ya. Lo que vemos en la evaluación de impacto es
si realmente hemos tenido el efecto esperado a partir de la implementación de una intervención. Y cuando nosotros vemos un resultado esperado en función a un objetivo de una intervención, nos concentramos generalmente en la población. Entonces, cuando nosotros vemos una evaluación de impacto, vemos si se ha obtenido el resultado esperado en la población. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación de procesos, lo que vemos es cómo se ha venido implementando la intervención. Se ha obtenido los recursos que se requieren en el momento correcto, si el ordenamiento de estos recursos nos ha llevado a un proceso efectivo, ¿de acuerdo? Pero todo esto es parte del cómo se implementa. ¿Ya? Entonces, la evaluación de procesos nos va a permitir identificar si este camino en el proceso de la implementación se ha llevado de manera correcta. Y la evaluación de impacto nos va a permitir conocer si el efecto que estábamos nosotros esperando realmente se ha producido. Importante entonces proceso e impacto. Ahora, ¿qué tan vital, doctor Velázquez, son los indicadores como elementos claves en este análisis de precisamente evaluación y seguimiento? Perfecto. Entonces, cuando nosotros reconocemos que para poder obtener un resultado necesitamos que se generen condiciones previas para el logro efectivo y eficiente de ese resultado, resulta que tenemos resultados en la población, resultados a largo plazo, como la mejora de la calidad de vida en la población, resultados en el mediano plazo, por ejemplo, el cambio de comportamiento en la población, resultados a corto plazo, que puede ser la incorporación del conocimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos en el proceso de implementación, si es que un servicio determinado en esta intervención se entregó o no se entregó, ¿de acuerdo? Y a cuánto se entregaron. Y si los procesos también se cumplieron en el momento oportuno, con la calidad oportuna. Cuando yo estoy describiendo resultados a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, y estoy hablando de la cobertura de estos servicios, yo estoy hablando en cada uno de estos espacios de indicadores. Entonces, cuando yo mido indicadores, yo puedo ver realmente si es que yo estoy cumpliendo con lo que había diseñado en mi proceso y además estoy verificando que se está produciendo un resultado o no. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esa línea cuando yo veo los indicadores y veo en monitoreo cómo llego a la evaluación? Si yo conecto los indicadores, es decir, el recurso me está permitiendo obtener el proceso, y este proceso o estos procesos o estas actividades me están permitiendo obtener la cobertura y la cobertura del servicio me está permitiendo obtener los resultados, ese concatenamiento, ¿de acuerdo?, causal constituye la evaluación. Entonces, los indicadores suman para un sistema inicialmente de seguimiento, pero la conexión entre ellos bajo una lógica causal va a ser tema de la evaluación. Entonces, es importante definirlo desde antes incluso del proceso y de la implementación. Clave, clave. Además, recordar pues que los indicadores son importantes precisamente, como usted menciona, para medirlos, sin los cuales en realidad no tendríamos data o información clave de cómo está realmente el proyecto o el programa social. ¿Y qué papel juegan, doctor Velázquez, las partes involucradas, las partes interesadas, la comunidad, la población, en este proceso de evaluación o de seguimiento? Son claves en el proceso, desde el diseño de una intervención. Recordemos que toda intervención que nosotros implementamos en una población obedece a una necesidad. Y una necesidad no solamente percibida y sentida desde aquel que implementa, del tomador de decisiones, sino desde la población. Entonces, es la población quien percibe y transmite esa necesidad al que posteriormente va a pasar al proceso de implementación. Entonces, el involucramiento es clave de la población. El involucramiento de aquel que va a diseñar
la intervención de manera conjunta con la población también. Aquel tomador de decisiones en los diferentes niveles también son involucrados. Todos ellos tienen que acompañar este proceso. Cuando hay, por ejemplo, un seguimiento de una intervención en el espacio público y una evaluación del mismo, hay un proceso que es el de rendición de cuentas, en donde aquel que implementa rinde cuentas sobre la intervención, sobre la ejecución del presupuesto, sobre la obtención de resultados, sobre el proceso de seguimiento junto con la población, que retroalimenta a su vez en base a su percepción cómo es que se ha implementado un programa. Entonces, los involucrados son todos ellos. Incluso nosotros podríamos ampliar en esa línea a otros involucrados en el espacio de difusión, por ejemplo. Puede no estar en la población, puede no estar en el tomador de decisiones, pero sí tienen también una labor fundamental en dar a conocer en el marco de transparencia, en el marco de difusión de resultados, qué es lo que ha permitido el programa, el proyecto, impacto obtener. causado. Exactamente. Esa parte me parece súper fenomenal, ¿no es cierto? La parte de difusión, la parte de promoción, bueno, la parte de comunicación de lo que se ha desarrollado. En este momento, ¿cuál sería la metodología o las metodologías de manera concreta más adecuada para hacer seguimiento o evaluación que consideraría usted, doctor Velázquez? Bueno, nosotros tenemos una experiencia corta, pero importante, creo, dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y me gustaría a mí resaltar algunos aspectos. El primero de ellos es, para poder realizar evaluaciones de impacto, idealmente nosotros deberíamos tener, deberíamos tener evaluaciones experimentales, idealmente. No siempre es posible. Hay temas de recursos, hay temas incluso éticos, hay temas de contexto que impiden hacerlo, pero por ejemplo se pueden hacer evaluaciones experimentales, evaluaciones cuasi experimentales, en donde no hay esta aleatorización, sino hay una selección del espacio en donde voy a hacer la intervención y el grupo de comparación. Hay también estudios observacionales, ¿de acuerdo? Entonces, todos ellos están categorizados fundamentalmente, no únicamente, dentro de las evaluaciones cuantitativas. Igual, dentro del seguimiento, generalmente valoramos y cuantificamos el cumplimiento de estos indicadores. Sin embargo, y por eso hago la precisión, el enfoque cuantitativo no es el único. Porque si yo quisiera entender mejor una realidad, un contexto, y conocer mejor por qué se obtuvo un resultado y no otro, hay información cualitativa que me permite mejorar la comprensión de un resultado determinado. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de seguimiento y evaluación, podemos tener procedimientos que van desde el lado cualitativo como desde el lado cuantitativo, que son complementarios para poder entender una realidad. ¿Diría usted entonces, doctor Velázquez, que la combinación de ambos, cuantitativo y cualitativo, es lo mejor o dependerá de las realidades en las cuales se implementan los proyectos? Es lo mejor, pero también es cierto que uno tiene que adecuarlo al contexto, a la intervención, a la población, al momento del recojo de la información. Entonces hay otras variables que seguramente nos van a orientar mejor en función a la información que se requiere y la toma de decisiones que va a devenir de esa información. Y bajo esa línea también, reconociendo que hay información cualitativa, cuantitativa, que requiere diferentes interpretaciones, el trabajo con diferentes profesionales también es un aspecto a resaltar. Una dirección como la Dirección General de Seguimiento y Evaluación no tiene el mismo perfil para todas las personas que trabajan en la dirección. Hay personas familiarizadas con el tema de salud, con el tema social, hay antropólogos, hay sociólogos, todos ellos tienen varias miradas complementarias, todas ellas, efectivamente. Exacto, las miradas complementarias, como la maestría en gerencia social, cuyos alumnos precisamente son interdisciplinarios, tienen diversas miradas, que creo yo que es lo que, como usted dice, lo enriquece. Doctor Velázquez Hurtado,
¿Cómo se lleva el área que usted está dirigiendo con la inteligencia artificial? La tecnología hoy día, pues, ¿no es cierto?, definitivamente a una velocidad, pero así rauda, cambia. La IA, que efectivamente tiene sus pros y sus contras, pero ¿qué valía le podemos obtener en este proceso, en este seguimiento y evaluación a la inteligencia artificial, doctor? Perfecto, interesante la pregunta porque además hoy por hoy tenemos tecnologías que se han venido incorporando en los últimos años. Yo siempre identifico un punto de quiebre con la pandemia. La pandemia nos puso atención y hubiésemos tenido dos posibilidades dentro de esa línea. O dejar que pase por encima nuestro o verlo como una oportunidad. Y la oportunidad ha estado alrededor del desarrollo de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. No viene específicamente la pandemia, ¿de acuerdo? Pero viene como complemento a mucha tecnología que se ha venido incorporando en el quehacer diario. Y seguramente la inteligencia artificial hoy nos da muchas otras herramientas para poder acortar tiempos, para poder tener nuevas metodologías, para poder facilitar el trabajo y complementar el trabajo que se viene realizando. Entonces, sí es una herramienta que claramente hoy tenemos y que tiene un horizonte además de trabajo hacia adelante muy grande. Sí, sí. Probablemente. Qué bueno, doctor Velázquez. Entonces no es que le genere esa distancia, al contrario, aproveche eso como una oportunidad, como me ha ratificado. Creo que eso es sumamente importante. Quisiera tocar un punto que se refiere al tema de la difusión, al tema de la comunicación de los resultados, ¿no es cierto?, que es mucho más amplio. ¿Cómo se puede desarrollar una comunicación eficiente precisamente de los resultados, de los logros de un programa social, ¿no?, en cuanto a su seguimiento y evaluación? ¿Cuál es la mejor fórmula? Y si de pronto ahí hay alguna buena práctica que en el MIDIS, en el área donde está, puede usted, ¿no es cierto?, comunicar y compartir, ¿no es cierto?, a Gerencia Social de la Católica. Perfecto. Es una pregunta muy compleja. Uy, uy, uy. Muy bien, señor productor, ¿nos va a dar varios episodios para la respuesta, Karen? Ya estamos, dice que sí. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que incorporar es que a veces el procedimiento metodológico para hacer seguimiento y evaluación puede ser muy complejo y puede ser extremadamente técnico. Puede serlo, puede no serlo también, y ese es un reto. Cuando es muy complejo, el hacer que esta información que viene tanto del seguimiento como la evaluación pueda ser comprendida, pueda ser utilizada de manera oportuna, considerada por un tomador de decisiones, puede ser muy difícil. Entonces, información la podemos tener con frecuencia, pero si esa información forma parte de una biblioteca y no va a ser utilizada, lamentablemente perdimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener documentos que sean concretos, que sean sencillos, que permita alcanzar recomendaciones que sean factibles de poder ser incorporadas. Estos documentos pueden ser entregados aprovechando la tecnología, no solamente en físico, pueden ser utilizados, entregados de manera virtual también. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama Evidencia MIDIS, donde ponemos toda la producción en estudios y evaluaciones que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión realiza. Ese es un primer punto. El segundo punto es, a pesar de conocerlo, de repente no voy a incorporarlo con facilidad porque los tiempos son distintos, porque tengo la presión de otras prioridades, etc. Entonces, ¿qué hacemos con las recomendaciones en el ministerio? Tenemos un procedimiento que es pasar las recomendaciones a compromisos claros, específicos, acotados en el tiempo, a una matriz. Una matriz que es firmada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y aquella instancia que ha sido evaluada.
Entonces, cuando hay ese acuerdo de ambas partes, es un compromiso de que eso se realice y se incorpore. Además, nosotros realizamos un seguimiento periódico, entregamos información cada 4 meses a ambos viceministerios, dando cuentas del cumplimiento de esa matriz de compromiso y mejora. Entonces, es un mecanismo que nos está funcionando bien, ¿de acuerdo? Que permite además analizar y profundizar sobre los resultados que han llevado a esas recomendaciones. Bueno, obviamente, si hay que incorporar recomendaciones, hay que entender de dónde vienen y con resultados importantes también. Ese es otro mecanismo. El tercer mecanismo que también nos ha funcionado a nosotros es generar espacios de discusión con diferentes involucrados. Entonces nosotros hacemos la presentación de los resultados en un espacio como el miércoles de evidencia MIS, que es un espacio que se realiza cada mes. Miércoles de evidencia MIS, importantísimo feedback y retroalimentación. Muy bien. Que antes era solo presencial, con la pandemia tuvimos que pasar a solo virtual y hoy tiene una entrega híbrida. Y tenemos gente conectada de otros lugares del país, pero también de fuera del país. ¿Y qué nos permite? Nos permite contribuir a la discusión, sensibilizar a diferentes involucrados en función de los resultados que se obtienen y hablar de los compromisos y recomendaciones que se van a asumir en base a estos resultados. Esas tres buenas prácticas que reconocemos, ¿no? Me parecen súper interesantes, ¿no? Todos con la finalidad definitivamente de comunicar y, como usted bien ha dicho, ¿no es cierto? Al final de cuentas es esto traducirlo de la manera más sencilla, y eso efectivamente tiene que ser uno de los objetivos fundamentales, porque si no, los tomadores de decisiones pues no tendrían acceso a esa información, ¿no? Y además no podrían efectivamente tomar las decisiones más adecuadas. Muy bien, le voy a hacer un desafío, en vivo y en directo, y usted que es un reconocido servidor público, precisamente de comunicar, ¿no es cierto? 3 tips que cree usted que todo especialista como usted que dirige el área de seguimiento y evaluación, sí o sí que se respete, debe hacer. 3 tips que alguien que se dedica al seguimiento y a la evaluación tiene que hacer. Esto es como decir, ¿no es cierto? A ver, ¿no es cierto? Todo servidor público que se respete, 3 cosas que debe hacer sí o sí cuando está en un espacio público o una reunión pública. En el seguimiento y la evaluación, 3 cosas fundamentales. Podrían haber más, ¿no es cierto? Pero aquí ya mi productor y nuestro productor visual ya nos queda, ¿no? Entonces, pero yo creo que con su vasta experiencia podemos comunicar a 3, con cargo a que quedan más, ¿no? Ya en el siguiente episodio. Excelente. Lo primero es que para el seguimiento y la evaluación es fundamental establecer la cadena de valor. Ajá. Si no hay cadena de valor, yo no voy a poder establecer mis indicadores, no voy a poder, por lo tanto, plantear una estrategia de seguimiento contextualizada y que permita poder tomar las mejores decisiones. Y esto también va a retroalimentar a la evaluación. Entonces, lo primero, cadena de valor. Lo segundo es cuando hablamos de seguimiento y evaluación, hay que reconocer que lo que necesitamos es un sistema. Entonces, cuando hablamos de un sistema, tenemos que reconocer que hay un contexto, que hay aliados, que hay una cultura de seguimiento y evaluación que tiene que ser parte de la cultura institucional, y eso implica recursos, implica planificación, implica un ordenamiento. Que además, como parte de ese sistema, hay información propia e información que se necesita recoger periódicamente. Y al centro de todo este proceso va a estar el uso que se le va a dar a la información de seguimiento y evaluación, la toma de decisiones informadas, ¿de acuerdo? Y me gustaría completar el tercer aspecto hablando de cuando nosotros trabajamos en la lógica de seguimiento y evaluación, debemos reconocer que si nuestro objeto de intervención es la población, el abordaje tiene que ser integral. Y si el abordaje es integral, es multidimensional, es multisectorial, y en esa línea requiere no solamente del trabajo de una instancia, sino de varias instancias que finalmente intervienen sobre un centro, que es el ciudadano.
Y en esa misma línea, el tipo de seguimiento y el tipo de evaluación tiene que también estar relacionado a ese enfoque. Y este enfoque interdisciplinario, este enfoque que además combina la información cuantitativa y cualitativa, va a poder reflejar de manera más cercana, no perfecta, de manera más cercana, la realidad que nosotros queremos reflejar y representar dentro del seguimiento y la evaluación. Estupendo, doctor José Velázquez. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto? Primero, efectivamente, como lo ha mencionado, cadena de valor, sistema, y la tercera que me parece fundamental, ¿no? Reconocer, ¿no es cierto?, que es un abordaje multidimensional e integral. 3 tips súper claros. Doctor ha pasado el desafío y yo creo que no solamente por su experiencia como servidor público, sino que efectivamente ha hecho gala pues, de ser efectivamente un docente. Así que nos hemos sentido efectivamente con una experiencia ilustrativa de cada una de las cosas que nos ha compartido. Muy bien, me toca despedir en Gerencia Social al doctor José Velázquez Hurtado, director de Seguimiento y Evaluación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Doctor, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué tal? Cómodo. Yo les agradezco mucho la entrevista, yo encantado para lo que considere invitar a los alumnos de la maestría a explorar este lado del espacio público, que a veces es algo cuestionado, pero que también es un espacio en donde uno puede seguir creciendo. Así es. Ese es el otro lado, ¿no es cierto?, de la coyuntura y de las noticias que también a través de servidores públicos, ¿no?, estratégicos como el doctor José Velázquez Hurtado conviene y es importante conocer. Muy bien, nos vemos en la siguiente entrevista. Estamos aquí desde el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Un gusto, doctor José Velázquez. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Ya regresamos. Hasta aquí Gerencia Social. Hoy hemos explorado la importancia del seguimiento y evaluación de las políticas y programas sociales. Síguenos en las redes sociales, coméntanos y comparte los episodios que vas siguiendo de Gerencia Social. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Esto fue Gerencia Social.